¿Cómo están, pangolines? Espero que bien. Para continuar con este especial, existe un animal con apariencia prehistórica, que se podría considerar es una máquina asesina. Pero, a pesar de su apariencia primitiva, también tiene uno de los instintos maternos más arraigados que existe, además de ser uno de los más protectores. Ese es el cocodrilo, y para ello hablaré del cocodrilo de Morelet o de pantano. Sin más, ¡vamos al video! Los cocodrilos son animales muy temidos, y en este caso por justa razón. A simple vista tienen el aspecto de un depredador bastante intimidante, pero poco ágil, cosa que es equivocada. Si bien cuando caminan en tierra no son veloces y algo torpes, pero sus ataques son lo opuesto, siendo rápidos y precisos. Y el caso del cocodrilo de Morelet no es la excepción. Este cocodrilo solamente se puede encontrar en las cercanías del Golfo de México, en los estados de este país que se encuentran en esta zona, y en pequeñas regiones de Guatemala y Belice, viviendo en pantanos, lagos, algunos cuerpos de agua salubre e inclusive llegan hasta las costas. Y en época de lluvias, este reptil se distribuye por una zona mucho más amplia. Se les engloba en el género Cocodrilus, del cual comprende hasta 3 especies vivas distribuidos en todo el planeta, y su apariencia es muy similar entre sí, por lo que esta especie se confunde mucho con el cocodrilo cubano o el cocodrilo americano, pero se podría diferenciar por la presencia del hocico, que es más amplio, y un número total de dientes de 66 a 68. Con el cuerpo de un color gris oscuro, con bandas marrones oscuras, siendo de tonalidad más sombría que los antes mencionados. Una herramienta muy útil con el ojo entrenado, pero en mi caso aún se me dificulta mucho saber cuál especie es cuál, sin saber de antemano cuál es su hábitat. Aunque no son los cocodrilos más grandes del mundo, sí son de gran tamaño, donde los adultos alcanzan un largo de 3 metros de largo, pero algunos individuos llegan hasta los 4 metros 30 centímetros, en donde el único dimorfismo sexual que se presenta es el tamaño, siendo las hembras menos alargadas. Y como estarán intuyendo, es muy difícil detectar el sexo con la simple vista, por lo que este se determina a partir del comportamiento o haciendo una laparoscopía, observando los órganos sexuales que se encuentran en el interior. Su tamaño les proporciona una gran ventaja, debido a que conforme van creciendo, les permite alimentarse de una mayor diversidad de presas. Mientras sean juveniles y su tamaño no supere el metro de largo, se alimentan de peces, crustáceos, anfibios y algunos mamíferos y aves de menor tamaño, pero haciendo honor de que el más grande se come al más chico. Pero cuando son adultos se alimentan de todo ser vivo que se acerque a ellos, como ciervos, tapires, jaguares, monos, además alimentándose de otros congéneres, normalmente de cocodrilos de menor tamaño, presentándose canibalismo, además de que se sienten atraídos a la carroña. Y por si fuera poco, es una especie que sí se llega a alimentar del ser humano, debido a que esta especie ataca a cualquier animal para alimentarse. Esto es porque su dieta es altamente oportunista y todo lo que entre en su territorio se convierte en su presa, sobre todo si estos pasan cerca de los cuerpos de agua, en donde se camuflajean con la vegetación y el color del agua, además de que dan la apariencia de parecer troncos flotantes. Pero cuando ataca es cuando la situación realmente se vuelve peligrosa. La mayoría de los cocodrilos se quedan estáticos en espera de que se acerquen a beber agua, y en un movimiento rápido muerden a su presa. Lo que prosigue depende de dónde se localicen. Si el ataque sucedió en el agua, normalmente morderán la cabeza sujetándola con toda su fuerza y se sumergirán arrastrándolo al fondo del agua, ahogándola para después alimentarse de ella. Una de las formas de morir más desesperantes, porque no solo un animal te acaba de morder, lo cual es algo bastante doloroso. Además, te arrastra a las profundidades para que no tengas ni una posibilidad de sobrevivir. Si se encuentran en tierra, realizarán una mordida en el tórax o las patas, donde intentarán amputarle una pierna, abrirle el abdomen o hacer una herida de gravedad para que no corran lejos y mueran en unos pocos minutos.
pero si se encuentran en la rama de un árbol que se encuentre suspendida cerca del cuerpo acuático, el cocodrilo brincará hasta 2 metros para tirarla y morderla. Además, solo la mordedura es la más poderosa del reino animal, capaz de cortar una extremidad de un solo mordisco. Se ha calculado que la mordedura del cocodrilo de mar, el cual es el más grande del mundo y tiene la mordedura más poderosa de todas, es de 3.527 kilogramos de presión, la misma presión que se ejercería si un elefante te pisara. Obviamente es menos fuerte la mordedura de un cocodrilo de Morellet, pero aunque no lo creas, no difieren mucho, haciendo que su mordedura sea mortal. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, los músculos del cocodrilo están diseñados para ejercer una presión cuando muerden, por lo que sus músculos están sumamente hipertrofiados en la mandíbula. Por eso tienen esos cachetes tan grandes, y esto se debe a los músculos maceteros, que están hipertrofiados. Pero solamente esta presión está diseñada para ejercerse esa fuerza cuando cierran la mandíbula, no cuando la abren. Por eso cuando se les amarra la boca, su peligro disminuye, pero aunque no lo crean, siguen siendo peligrosos, ya que dan vueltas y llegan a pegar con la cola. Esta fuerza es tan grande que hace que los lagrimales del cocodrilo, que están diseñados para producir lágrima para lubricar, se expriman por la fuerza que se genera, por lo que se les ve llorando cuando comen. No es por remordimiento o que sea un hipócrita el cocodrilo, simplemente es por la fuerza que ejercen. Y sumados a sus puntiagudos y numerosos dientes afilados, solo una mordedura es fatal. Pasan el mayor tiempo en el agua, pero normalmente a las primeras horas del día, cuando el sol empieza a salir, se posicionan en las orillas para calentar su cuerpo. Esto se debe a que son animales poiquilotermos y su temperatura está regulada por la del clima. Cuando el agua toma cierta temperatura, se sumergen para buscar presas, pasando el mayor tiempo en debido a que este líquido es un mal conductor térmico y se enfría lentamente, sobre todo si el cuerpo acuático es de mayor tamaño. El motivo por lo que están incluidos en el mes materno es por su conducta e instinto maternal. Se desconoce cuándo entra la pubertad este animal, pero siendo un animal longevo que llega a vivir 60 a 70 años y su crecimiento es lento, se podría decir que a los 20 años comienza su etapa reproductiva, pero esto es mera especulación. El apareamiento ocurre en los meses de abril y junio, donde el macho corteja a la hembra, haciendo vibrar su cuerpo y con ello el agua a su alrededor para atraer su atención, donde posteriormente ocurre la cópula. La hembra ovoposita antes de la época de lluvias, en donde ésta construye un montículo de tierra y hojas muertas, de un ancho de 3 metros y una altura de 1 metro, localizado en las cercanías de su territorio a un lado del cuerpo de agua. Esto para que la madre cuide de sus crías de cualquier animal que se quiera alimentar de ellos, cuando están en el periodo de incubación. Ponen entre 20 a 45 huevos, que son enterrados en este montículo y son custodiados celosamente por la madre, la cual se vuelve más agresiva en este periodo. Aún más de lo que ya son, por lo que en la mínima provocación la hembra agredirá a cualquiera que pase por su camino. La incubación tarda unos 80 días, en donde los sexos de las crías están definidos en su mayoría por la temperatura del nido. Todo este tiempo, tanto el nido como la hembra son custodiados por el padre, y cuando eclosionan los huevos, las crías son llevadas por su progenitora al agua, en donde ésta sujeta a sus hijos con su hocico lleno de dientes, pero jamás haciéndole daño alguno. Esto para que comiencen a nadar y en búsqueda de presas de su tamaño. Aparte de ser un arma letal, su hocico es la parte más maternal que tienen. Tétrico por un lado, pero tierno por otro. Mientras van creciendo, el padre se retira, pero las crías son cuidadas por la madre por un tiempo, en donde si sienten peligro, realizarán una llamada de socorro, donde va a salir la madre a su defensa. Esto porque en la vida cuando nacen, es el momento más difícil que llegan a tener este reptil. Cuando son pequeños se convierten en presas de todo tipo, desde cuatis que los ven como comida desde que están en su incubación, hasta otros cocodrilos que al detectar movimiento los atacan. Pero conforme vayan creciendo, la cantidad de depredadores que tienen disminuye, siendo prácticamente el eslabón más alto de la cadena alimenticia. Y por ahí de vez en cuando algún cocodrilo de gran tamaño
se vuelve presa de algún jaguar, pero créanme, casi no tienen depredadores y esto rara vez ocurre. Este reptil se encuentra bajo preocupación menor, pero su población ha disminuido drásticamente en los últimos años. Esto se debe a la expansión de zonas urbanas, que lleva consigo muchos problemas, sobre todo que los cocodrilos comiencen a toparse con mayor frecuencia con el ser humano, haciendo que o un cocodrilo se coma una persona y se haga una cacería de brujas, o que comiencen a matar a los cocodrilos de forma indiscriminada, haciendo que muchas personas sucumban a su instinto y siendo los más vulnerables los niños. Por lo que si en dado caso se llegan a topar con uno, mejor retrocedan, no imiten lo que ven en la tele, ya que es muy peligroso y lo más probable es que ustedes pierdan la vida. Y no es de extrañarse, ya que al año mueren 100 personas por este reptil, lo que lo convierte en uno de los animales más peligrosos para el ser humano. El peligro de este animal radica en su tamaño. Individuos de más de 2 metros de largo son potencialmente letales. Un animal terrible, con una reputación sustentada, pero que alberga uno de los instintos más hermosos del mundo, una madre y su cría, que muchas personas desconocen, pero a lo mejor sabiendo esto les permite verlos con otros ojos, pero aún así, si ven uno, no se le acerquen. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue, ¿las tijerillas presentan glándulas venenosas? Y se encontraba en el minuto 5:25 y fue respondida por Emerick, Iván y Jane. Muchas felicidades e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal City Gamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!